Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares. Vamos a continuar el estudio que venimos estudiando de hace unas semanas acá. Primeramente Dios, hoy estaremos terminando el estudio de la extensión de la iglesia. ¿Se acuerdan que estamos viendo cómo en ese caso estamos hablando del apóstol Pedro, cómo se fue extendiendo más allá de Jerusalén? Primero lo miramos ahí en Jerusalén, después lo miramos que salió a Samaria, a Jope, y vamos a continuar ahí. Dice, voy a leer para ustedes Hechos, dice, la última parte que vamos a estar leyendo este estudio es sobre el estudio, sobre la información que da el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma, a la iglesia que estaba ahí, en Jerusalén. Regresa y da un informe de que también pues a los gentiles, al pueblo que no era judío, pues también había sucedido lo mismo que a ellos en el día de Pentecostés. Entonces dice, los creyentes judíos confrontan a Pedro. ¿Se acuerdan que le confrontaron, le reclamaron? Cuando Pedro volvió a Jerusalén, su confrontación y comunión con los gentiles generó críticas severas de los que eran de la circuncisión. Dice en el versículo capítulo 11, verso 2, dice, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. O sea, estaban discutiendo con él, le estaban reclamando o reprochando estas personas judíos, los que habían creído, que habían sido convertidos al cristianismo. Algunos miembros de la iglesia de Jerusalén no entendían la naturaleza de la iglesia, y en vez de que esta era una entidad nueva y diferente, simplemente la consideraban como un judaísmo avanzado y reformado. También Pedro comunica el plan de Dios para el evangelio. En respuesta a sus críticas, Pedro narró los detalles de su visión, de su ministerio a los gentiles y del derramamiento del Espíritu Santo. Vamos a leer los versos del 4 al 16 de Hechos 11. Hermano Ramiro, yo sé que es bueno para leer. Amén, hermano. Del 4 al 16. Sí, hermano. Dice así la palabra de Dios. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras, y reptiles, y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón,
quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermano. Vemos que a raíz de esa confrontación y de esa reclamación, ¿verdad? Que le dijeron, pues ya nos enteramos que entraste allá a donde, a una casa de gentiles y les hablaste y todo. Entonces, él les da las excusas, el por qué, ¿da? Por qué obedeció a esa visión que Dios le mostró. Y todo concordaba porque a Cornelio también él había visto, había recibido ordenanzas también de un ángel. Entonces él les explica a la iglesia y parece que pues todos quedaron conforme con esa explicación que les dio. Entendieron el mensaje. Dice ahí en el versículo clave que hemos leído, que es Hechos 11:17, dice: ¿a qué conclusión llegó Pedro cuando vio que los gentiles habían sido bautizados con el Espíritu Santo? Hermano, amén. Bueno, pues llegó a la conclusión en que el versículo clave, el 17, si Dios pues les dio también el mismo don que a nosotros, pues él llegó a la conclusión de que la salvación no era solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Por eso yo pienso que por eso viene el versículo clave. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído. Entonces él cayó en conciencia, en aceptar, pues Dios es el que ordena, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Y si él, porque primeramente ellos pues decían que la salvación más sería para los judíos, ¿verdad? El pueblo escogido de Dios, pero aquí él entendió perfectamente, y también podemos aplicarlo a nuestras vidas, por decirlo, que a veces estamos sirviendo de estorbo, ¿verdad? Sí. Él dijo, no, pues no, yo no voy a estorbar. Sí. Que Dios haga lo que quiera que haga. Y entonces todas las manifestaciones que él miró lo convencieron y cambió de parecer. Y también a toda la iglesia, no nomás a él. Con este informe vemos que la iglesia estaba principiando, cambió también su parecer. Sí. Todos ellos entendieron el mensaje. Dios lo usó en esa forma a él y se lo mostró. La iglesia de Jerusalén estuvo de acuerdo con Pedro, ¿verdad? Estuvo de acuerdo, vemos en la Biblia, y glorificaban a Dios. Dice el 18, entonces, oídas estas cosas, esta narración que Pedro les había dicho, sí. Dice, callaron, dejaron de discutir con él, de reprocharle, de decir, o sea, en una forma entendible, se quedaron sin palabras, ¿verdad? ¿Y qué hicieron a cambio de eso? Dice que glorificaron a Dios, diciendo, y hasta como en una expresión admirativa, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, ¿verdad? Como diciendo, Dios es grande, su misericordia no nomás es para el pueblo judío, sino se extiende para todo el mundo. Amén. Amén. Entonces dice, observa que la defensa de Pedro no se basa en sí mismo o en sus acciones, sino en el evangelio y en que Dios mismo no había hecho una diferencia entre judíos y gentiles. A veces nosotros hacemos diferencias en cuanto a la gente,
¿no? Y a veces nosotros quizás lo podemos mirar sin mala intención. Esa iglesia pues es un grupo de puras personas, somos puros hispanoparlantes, aunque sean de diferentes nacionalidades, pero nos une algo en común, el idioma. Pero a veces uno no entiende, por ejemplo, puede mirar una iglesia de puros americanos, una iglesia de puros morenos, una iglesia de puros asiáticos. En parte podría ser porque las culturas, aunque ellos pueden compartir un mismo lenguaje, yo sé que muchos de nosotros algo se nos ha pegado también de la cultura americana y el lenguaje y todo, pero sí les da uno gusto cuando uno saluda por ejemplo, a un americano cristiano, aunque no le entienda. Pero uno siente que hay un gozo y no importa que sea moreno, no importa que sea asiático, no importa que sea cualquier otra raza, ¿verdad? Aunque no hable su idioma, 2, 3 palabras, pero se identifica como cristiano y hay un gozo, una comunión. Yo creo que eso que se hace o que hacemos no es que estemos haciendo una acepción de personas, sino que pues en la comodidad de cada grupo puede uno vivir el cristianismo, ¿verdad? Yo estuve un tiempo visitaba una iglesia americana, pero pues realmente no entendía. Uno puede estar sacando un 5% o un 10%, muy poquito. Pero si va uno al lugar donde entienda todo el idioma, pues se edifica mucho mejor. Entonces, podría ser uno de los casos que se edifica más estando en un mismo núcleo de personas de la misma habla. Amén. Dice entonces, vamos a mirar ahora, la iglesia se va hasta Antioquía, en su alcance a los gentiles, dice los versos 11 del 19 al 26. ¿Habrá algún voluntario que quiera hacerlo? Amén. ¿Del capítulo 11? ¿Del 11? Sí, el capítulo. Capítulo 11, versos 19 al 26. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósitos de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén, gracias, hermano. Vemos esto, pareciera algo que ellos aún no lo... Este grupo de personas que fueron esparcidas cuando la persecución, cuando apedrearon a Esteban, tenían ese mismo creer sus judíos, no hablarle a ningún otro, sino solamente a los judíos. Ahí lo dice. Pero ¿y hasta dónde se fueron? Se fueron hasta Antioquía. Antioquía
ahorita en ese tiempo se encuentra en el país de Turquía, ahí donde fueron los terremotos, ahí. Ese lugar ya está muy cerca de Grecia, del país de Grecia. So, ellos incluso comparten la frontera con Grecia y Turquía, y más abajo está Siria, aunque quizás en ese tiempo era reinado por Siria, no se sabe, porque en ese tiempo Tarso era parte de Siria, pero ahora Tarso está en Turquía también. Dice, llegó la noticia que allá también pues estaba creciendo la iglesia, y dice que llegó la noticia a Jerusalén. Las noticias no eran como ahora, que al minuto está así, mándale un texto y no importa dónde esté, la persona sabe. No, allá las noticias sí caminaban, pero caminaban más despacio. Estamos hablando de meses de que una persona viajaba, porque viajaban, no tenían autobuses como ahorita, pero tenían otros medios de transporte, caballos, barcos, había una ruta de barcos, sacaban su boletito y se iban, pero a veces esos barcos duraban tiempo, según la temporada, meses para llegar de un lugar a otro, a esos lugares. Entonces, pero llega la noticia y luego pues vayan allá a ver qué está pasando. Otros meses duraron ahí, por eso dice ahí que se quedaron ahí hasta un año. No era de un día para otro, no era fácil viajar. Así lo hacían. Dice que ahí en el Hechos de los versos que leímos del 19 al 30, el informe de Lucas se enfoca en la iglesia de Antioquía, de Siria. Antioquía estaba ubicada a unos 400 kilómetros al norte de Jerusalén. No, en carro, estamos hablando de unas horas en carro, pero antes no era así. Dice que servía, hablando de Antioquía, dice que servía como una capital de la provincia romana de Siria. Por eso era una ciudad muy poblada, era una ciudad bastante poblada en ese tiempo. Además era conocida por su corrupción moral y su maldad, mucho pecado. Ahorita podemos voltear a cualquier ciudad y podemos quizás encontrar así. Su proximidad a los centros de las sectas más importantes alimentaban dicha corrupción. Los centros de las sectas eran para la diosa griega Dafne y Ninfa, que se dice esas eran las deidades que ellos adoraban. También había una Azaret, una diosa que era muy venerada. Obviamente era paganismo puro, y a ese lugar fue a donde ellos fueron. La iglesia de Antioquía comenzó cuando los judíos, esos judíos que se fueron hacia allá, quizás tenían raíces o entendían la cultura griega o hablaban el griego, puesto que agarraron y se fueron hasta ese lugar. ¿Se acuerdan que en el día de Pentecostés, y voy a buscar ahí Hechos capítulo 2, capítulo 2, dice ahí en Hechos capítulo 2, aquí, el 9, hermano. Dice: partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Hasta ahí. Okay. Sí, entonces todos esos lugares que está mencionando tenían diferente idioma, ¿verdad? Sí.
porque ese día que se manifestó ahí, que estaban hablando, están mencionando que estaban hablando en esos idiomas. A lo que los quiero llevar, Capadocia. Capadocia es una ciudad que está en Turquía también. Hasta ahorita sí se sigue llamando Capadocia. Y entonces ahí había esta gente, de esos lugares, el día de Pentecostés. Entonces, ahí en Jerusalén estaban esas gentes, estarían de visita o estarían viviendo, pero eran de ese lugar. Porque si no hubiera habido gente de ese idioma de Capadocia, simplemente no lo hubieran escuchado. Pero está mencionado aquí, entonces esa gente fue a dar hasta allá, hasta Antioquía, hasta muy cerquitas de Grecia. Hermano Pablo. Sí, hermano. Pues ¿se acuerda cuando pasamos por ahí estudiando que el Pentecostés era una fiesta que se celebraba 50 días y que la gente iba pues toda esa gente que está ahí era que iban a esa fiesta? Entonces ahí estaban, ¿no? De ahí se regresaban para sus... Sí, era una fiesta anual. Sí. Y viva gente de tan lejos. Sí. Podemos mirarlo ahí desde allá, desde las regiones de África, y era bastante, no habiendo transportación, pues eran, como les digo, eran meses para llegar. Tal tiempo va a ser, entonces vamos a tomar tanto tiempo para llegar y luego otro tiempo para regresar. Y muy probable que esas gentes podrían haber llevado provisiones para comerciar, ¿verdad? Para vender allá, para vivir y trabajar allí y luego llevar de ahí y vender, llevar para aquel lado. Porque vean, por ejemplo, cuando aquella reina fue a visitar a Salomón, la reina Sabá llevaba un montonal de cosas, aunque dice pues que eran regalos, pero podemos mirar que de esa forma comerciaban la gente. Si vemos cuando vendieron a José, ¿qué dice que eran? Eran los que lo llevaron, comerciantes, vendían y también compraban eso, porque compraron a José, ¿verdad? Lo compraron y luego lo fueron a vender allá. Entonces así comerciaban y en caravanas, ¿verdad? Lo hacían. Entonces se sabe que viajaban en caravanas porque cuando el Señor Jesucristo se quedó en Jerusalén, no se perdió, se quedó ahí, no se juntó, no se regresó con sus papás. Dice que ellos pensaban que venía con la demás gente, ¿verdad? No iban solos, era un grupo, un grupo de personas bastante grande que de principio no lo notaron. Por ahí viene entre los demás ahí, pero ya después ya dijeron, no, aquí algo no está bien. Entonces ya me imagino que tuvieron que regresar solos, no se regresó toda la gente. Entonces así viajaban. Dice verso 19 que leímos, Lucas mencionó cómo esa iglesia había prosperado en medio de un ambiente impío. Versículos 21 y 22 del capítulo 11. Amén, hermano. Amén. Dice así la palabra de Dios: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Dijeron, bueno, ve a ver qué está pasando. Lo enviaron ahí. Muchos de los convertidos eran gentiles. Bernabé viajó a Antioquía. Cuando las noticias del crecimiento llegaron a Jerusalén, en Antioquía, durante aproximadamente un año, versos 23 al 26, dice, leo para ustedes, dice 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que
con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Verso 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez ahí en esa ciudad en Antioquía. Ahora, ellos, los cristianos, no dijeron nosotros somos cristianos. La otra gente que no era cristiana fue los que los identificó como cristianos. ¿Por qué los identificó como cristianos? Yo pienso que porque actuaban como Cristo, hablaban como Cristo, o se comportaban como Cristo, entonces era diferente a las personas inconversas, a las personas impías. Por ejemplo, el otro día llegó una persona ahí al trabajo en un camión a dejar mercancía, y le digo, ya llegó varias veces, y llegaba y muy tranquilo, saludaba y todo, pero nunca me decía God bless you, nada. Entonces llegué ese día y le digo, buenos días, Dios te bendiga, y me dice, buenos días. Le digo, ¿tú eres cristiano? Y me dice, sí. Entonces, porque uno ve la manera de actuar de ellos, de comportarse, de manera de respeto que tienen, entonces por eso a ellos también, eso fue lo que les llevó a llamarlos cristianos, ¿no? Pues actúa como Cristo. Como ¿sí? Cristo, sí. Hermano pastor. Sí, yo solamente iba a decir porque eran seguidores del Ajá. Señor. Sí, le hago la pregunta, ¿cómo puede una persona que no conoce a Cristo decir que alguien es cristiano? Alguien que no conoce a Cristo y decir que es cristiano. Ellos habían oído, creo que del Mesías que lo habían matado, o de la persona, cierto personaje en Jerusalén que lo habían crucificado y lo habían matado. Yo creo que pues de oídas no sabían tal vez quién era, no sabían si era el Mesías o no, pero ellos se dieron cuenta que eran seguidores de aquella persona que habían matado. Eran seguidores de alguien que ellos aún no conocían. Sí, ¿verdad? sí. Esto es mi perspectiva. Pienso yo que una de las cosas que los hacía mirar diferentes es que ellos no practicaban la misma religión o las mismas cosas que ellos practicaban. Entonces había una diferencia bien grande, algo que era notorio. Primero notaban que ellos no estaban adorando las mismas deidades que ellos hacían. Entonces, y lo otro es que hablaban de alguien. Alguien era el Señor Jesucristo. Entonces, pues si están hablando del Señor Jesucristo, esos son cristianos. Pues sí. No están siguiendo a Astaré, no están siguiendo a esos, están siguiendo aunque no conocían al Señor Jesucristo, pues están siguiendo a Cristo. Entonces, pues vamos a llamarles cristianos. Acuérdense que Gamaliel, una ocasión, cuando él se levantó, dijo que antes había habido un grupo de seguidores de un tal fulano y un tal fulano. O sea, eran seguidores de un cierto sí, sí. Y dijo, si esto no es de Dios, se va a deshacer. Pero si es de Dios, ustedes se van a encontrar peleando contra Dios. Entonces, pues las voces se corrieron, se dieron cuenta que habían matado a ese líder, que era Jesús, aunque no sabían que era el Mesías, porque la palabra Cristo es lo mismo que Mesías. Ajá, o sea, sí. quiere decir ungido, ¿verdad? Pero Cristo es en griego y el Mesías pues viene del hebreo. Entonces, pues ellos de alguna manera se dieron cuenta y decían, pues son seguidores de ese Jesús que le decían Cristo. Sí, hermano, es bastante. Y esto, yo creo que no era tan nuevo en relación a las creencias de los judíos,
porque si vemos desde que estaba el pueblo de los hebreos regresando a la tierra prometida, ya las gentes de allá, de los reyes, estaban diciendo, hemos escuchado que cómo cruzaron el Mar Rojo y cómo vencieron a aquellos reyes y sabían que estaban adorando, que ellos eran diferentes. Ya desde esos tiempos ya sabían, Claro. ¿verdad? Entonces, pues toda esa área era el mundo conocido de esa gente. Acuérdese que cuando el Señor Jesucristo nació, el bebito, un bebé, venían aquellos, no sé cuántos serían, ¿verdad? Pero una caravana que menciona Hombres sabios. y venían a buscar al rey de los judíos. Al rey estaba hablando de los judíos, pero estaba hablando del rey, o sea, Del rey, sí. venían a buscar Ajá. al rey que había nacido. Entonces, todo eso se había... y ya sabían dónde estaban los judíos, por eso llegaron ahí. Ajá. Sí, hermano, gracias. Dice que la frase que se les llamó cristianos sugiere que los creyentes ellos mismos, a sí mismos, no se autodenominaban así para identificarse. La iglesia primitiva prefería otros términos como creyentes, discípulos y hermanos. Muchos escritores romanos usaban el término cristiano para referirse a aquellos que se identificaban con Jesucristo. Más a menudo usaban el término de una manera despreciativa, o sea, nosotros hasta nuestros días podemos mirar ese desprecio de la gente que no ha conocido al Señor Jesucristo, y uno de esos desprecios que tratan de hacer sentir mal a la gente, que obviamente no lo logran, nos llaman aleluyos, ¿verdad? de una forma no como identidad, sino de una forma despreciativa, ¿verdad? O nos llaman hermanitos, ¿verdad? Que también no lo están diciendo porque nos vean pequeños, sino una forma despreciativa, ¿verdad? Y hay otros, nos llaman los hermanos separados, ¿verdad? Pero igualmente en una forma despreciativa. Dice, por sí, pues separados de ellos, es una gran verdad. No nos molesta, si es verdad que estamos separados de sus prácticas, ¿verdad? Entonces, también el uso del término era importante por dos motivos. Primero, la nueva designación ilustraba el crecimiento y el éxito de la iglesia primitiva en Antioquía. Y segundo, lo más importante es que el término ilustraba que la población general consideraba que el cristianismo era diferente al judaísmo, ¿verdad? Ellos lo consideraban, no lo mezclaban, sino lo consideraban aparte, como siguen diciendo otros, no, es que ustedes son de otra religión, ¿verdad? En esa parte no los mezclaban, aunque fueran judíos, pero no están practicando el judaísmo, los hacía diferentes. Vamos a darle lectura a Hechos 27 al 30. Sigamos, ahí estamos en 27. ¿Alguien quiere darle lectura del 27 al 30? Amén. Así estamos concluyendo el capítulo 11. Dice la palabra de Dios: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio,
Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén. Dice que estos profetas les anunciaron, les profetizaron algo, que algo iba a pasar y bueno, lo creyeron que iba a venir esa hambruna y entonces se preocuparon. Estamos en esa ocasión se preocuparon por lo físico, por el alimento físico y empezaron a enviar provisiones. En la Biblia no menciona qué tipo de provisiones, si serían en dinero o serían que iban en caravana cargando alimentos. No lo dice. Dice como pregunta, ¿qué hizo la iglesia de Antioquía, que era mayormente gentil, por la iglesia de Jerusalén, que era predominantemente judía? Pregunta. Pues les enviaron ayuda para que pudieran sobrepasar los tiempos difíciles. Ajá, o sea, Y ya que es sí. interesante que una iglesia era judía y una gentil y otra judía, ¿verdad? Sí. Pues les ayudaron Ajá. para que como esa hambre que iba a venir, pues pudieran pasar a seguir adelante. ¿Y cómo trataban antes, en lo general, el pueblo judío al gentil? Pues no lo trataba bien. No lo trataba bien, ¿verdad? Decía Pedro, dice que era abominable, ¿verdad? Sí. Abominable juntarse con ellos. ¿Cómo Dios cambia a las personas? ¿No? Ajá. Cuando- A eso es a lo que voy, el cambio. Sí, Dios cambia a las personas porque, pues, el llamarlos, la palabra que usa el apóstol Pablo es abominación, pues, es una palabra muy despreciable. Ajá. para los gentiles. Sin en cambio, hermano, cómo luego se preocupan ellos por aquellos porque ahí ya Dios tumba las barreras, ya hace un mismo pueblo, un mismo Ajá. espíritu. Allá no. Hay paz. Hermano pastor, ¿usted ha escuchado la palabra en México muy usada en algunos lugares cuando se refieren a una persona? Este es un judío, Sí. ¿verdad? Sí, porque tenía algún negocio y daba las cosas muy altas en precio, muy caras, Ajá. muy comerciante, muy... Duro, no cambiaba, si decía eso vale tanto, Sí. o te lo llevas o ahí déjalo, Yo escuché. ¿verdad? Entonces, volvamos y nos ponemos ahora en el lado de eso. Nosotros somos gentiles, pero nunca hemos tenido tratos con pueblos, con los judíos, ¿ah? Los conocemos por la Biblia y yo creo que algunas veces sí hemos encontrado algunos, pero ya no es los judíos de hace 2000 años, ¿verdad? Pero, ¿cómo el pueblo gentil se refería a los judíos? Así como se dice en México, este es un judío, es una persona. Yo creo que había cierto odio hacia ellos. Ajá. Porque, pues, si una persona, nosotros como humanos, y ellos eran inconversos, no conocían, no tenían el nuevo nacimiento, no tenían el Espíritu Santo, hablando de los gentiles, y que lo menosprecien a uno, que lo traten como algo que les da asco, algo abominable, algo Inferior que siempre nos han inferior, sí. querido tener aquí pisados. Eso forma un rencor, un odio hacia esas personas. Aparte, vemos por lo general ahora y en aquellos tiempos que el pueblo judío era muy bendecido por Dios, ¿verdad? Próspero, rico. Y uno como pobre siempre veía al rico allá y lo
no, sí está rico, o sea, y hasta podía robarle y decía, se sentía uno hasta a gusto porque es rico, tiene mucho. Entonces, si uno hubiera conocido al pueblo judío así también, o que hubiera estado el judío entre donde uno viviera, yo creo que también hubiera dicho uno así, ¿verdad? Si escasamente en algunas ciudades como Monterrey, perdón, y algunas ciudades grandes había comunidades judías, y hay todavía, porque cuando la Segunda Guerra Mundial, todos los judíos fueron esparcidos por todos la mayoría de los países, en ellos fue México, y entonces por eso había ese dicho que decían cuando una persona, aunque no fuera judía, no estaba hablando que no es judío, a los que se desprecian, pero que actuaba como en dureza, que eran duros, que tenían dinero, tenían algún negocio, pues siempre se refería a eso. Y todos, sean todos son no judíos. ¿Qué es eso? Todos. O sea, ¿cómo se llama? Es lo mismo que yo estoy diciendo, duros, eran duros para dar, ¿verdad? No le iban a dar. El pueblo dicen, qué codos. Ajá, sí, qué codos, en México lo hacen, qué codos. Entonces era lo mismo que le decía, si ellos eran comerciantes, porque eran negociantes y banqueros y todo eso, si esa cosa vale tanto, de ahí no vas a pasar, es tanto y punto. Entonces, eran personas duras así. Pero esta gente ve que ellos van a estar en una necesidad y pues vamos a enviarles. Son nuestros hermanos, ya no están diciendo que son judíos, que no, hay una necesidad, vamos a proveer. Ese es el corazón del cristiano, ¿verdad? Eso es las enseñanzas que Dios le dio. Pues si tienes 2 abrigos y ves que tu hermano está desnudo, dale a uno. ¿Ah? Perdón, hermano, el apóstol Pablo luchó mucho con esa división para tratar de derribar, o sea, el Espíritu Santo lo usó mucho a él para derribar esa pared intermediaria. Esas barreras. Sí. El apóstol Pablo exhortó duramente al apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro y Bernabé ya se habían dejado arrastrar por Santiago y otros judíos, ¿verdad? Sí. A despreciar a los gentiles. Ajá. Bueno, y vemos que el apóstol Pablo, pues él también era judío, pero bueno, Dios trató con él, y así como trató con Pedro, y yo creo que con cada uno de ellos personalmente Dios trató para que esto pasara. Y vea, dice que cuando Bernabé llegó ahí a Antioquía, fue de mucha bendición, ¿verdad? No dijeron, ahí viene un judío, no dijeron, porque miraron que era una persona entregada a Dios, ¿verdad? Que era una persona entregada a Dios, no era igual que las demás personas, y bueno, dice que hubo bendición ahí, y ahí dice que fue cuando de ahí para adelante a todos los seguidores de Cristo les llamaron cristianos, ¿no? Hasta el día de hoy se les sigue llamando cristianos, seguidores de Cristo. Amén. Ya estamos por terminar este estudio, entonces, otra pregunta. Dice que los profetas de Jerusalén alertaron a la iglesia de Antioquía que se avecinaba una hambruna. La iglesia de Antioquía, a pesar de ser mayormente gentil, no demoró en contactar a la iglesia de Jerusalén. Recolectaron una ofrenda y la enviaron en manos de Bernabé y Saulo, que es el apóstol Pablo. Ahora dice, ¿cómo afectaría la ofrenda de Antioquía a la iglesia de Jerusalén? Dice, recuerda que los judíos despreciaban a los gentiles, ¿verdad? ¿Cómo les afectaría? Pues ya, allí, hermano, yo creo que ya no había problema ya en eso. Yo creo que ya, como acabamos de decir,
ya ahí ya no es de que no recibo la ofrenda porque eres gentil. Yo creo que eso ya se estaba calmando, entonces yo pienso que fue recibida bien. No. Dice, por ejemplo, dice una palabra y me viene a la mente, no sé ni en dónde está en la Biblia, pero dice que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber. ¿Por qué? ¿Qué había cuando pasaba esto? Dice, porque ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Verdad? Quiere decir que podían sentirse avergonzados, que no lo merecían, ¿verdad? Y también era como unir dos eslabones, también servía como una unión, decir, qué equivocados estábamos con esa gente, ¿verdad? ¿verdad? Porque, pues si soy cristiano y no me puedo llevar con otro grupo cristiano, no, nosotros tenemos esta costumbre y ustedes allá, y entonces eso estaba como uniendo, eso sirvió de unión, como un sello, como cuando una persona pone su firma. ¿Estás de acuerdo aquí? Firma, no, también un acuerdo, ¿verdad? Como firmar un acuerdo. Sí. Aunque pues no era así, era una necesidad. Y podían decir, mira, Dios usando a estas personas a los que nosotros hemos menospreciado. Muchas veces nosotros hemos recibido ayudas de las personas que uno no menos espera, ¿verdad? Algo hemos recibido. Yo me acuerdo una vez, ya para terminar, nos fuimos de pesca y de cacería. Quizás no tiene mucho que aprenderse, pero se puede aplicar. Nos fuimos de pesca y no pescamos nada, ni de cacería tampoco, nada. Anduvimos caminando. Cuando uno camina en el cerro y así, le va a dar mucha sed y le va a dar mucha hambre. Íbamos caminando y pasamos, ya casi se llegaba la noche, y encontramos a un pescador que estaba acampando, tenía varios días ahí acampando. Entonces, y él llevó sus provisiones para él, para estar una semana ahí pescando. Y hasta nos dijo que casi no había pescado. No pesqué casi nada. Y tenía una alumbrada y estaba comiendo. Y dice, vénganse, ¿quieren un taco? Aquí lo que tengan, aquí comemos. Y empezamos a comer lo que tenía. Tortillas duras ahí en las brasas y algunos tacos y cebollas asadas y todo. Y yo mirando sus cosas que tenía, y ya después que comimos, éramos como unas 4 personas. Y les digo, oiga, platicando, pues dice, no, dice, yo ya me voy de aquí, no era de ese pueblo, me voy a estar hasta mañana. Sí, y mañana en la tarde me voy. Y yo mirando todas las cosas que tiene, le digo, oiga, pero si ya le comimos toda su comida, ¿qué va a comer mañana? No, yo me aguanto, dice, hasta en la tarde, dice, total, pero si le hemos sacado toda su comida, toda en realidad. Y dice mi hermano, no es cristiano, le dice, mire, no se preocupe, yo mañana vengo y le traigo de comer, de almorzar. Y pues yo creo que el Señor ha dicho, pues, esas promesas que vuelan, ¿verdad? Que vuelan. Y entonces hasta tenía una atarraya y se la compró mi hermano. Yo mañana vengo, dice. Y mi hermano fue y le llevó de comer, le llevó de almorzar. Quizás nunca más lo volvió a ver porque era de una ciudad lejana. Pero a veces así debe ser nuestro actuar.
esa persona dio lo que se iba a comer el día de mañana, lo que tenía. Y uno con hambre ni se fija, o sea, lo que quieres, lo que haya. Pero ya que mire, no, a ese hombre lo dejamos sin nada, le comimos toda su comida. Y mi hermano así le dijo, no, mañana yo vengo. Y él manejó, no sé, unos 30 minutos. Como de aquí a Gastonia, por decirle, pero fue y le llevó de almorzar. Porque él nos calmó el hambre ese día, realmente. Entonces, muchas veces las personas se desprenden, dicen hasta de lo que no tiene, pero no puede ser lo que no tiene. De lo poco que tenga, puede desprenderse de todo. Ese señor se desprendió de todo, ¿verdad? Y Dios usa a las personas así a veces, aunque no sean cristianas. Dios las usa. Amén. Voy a pedirles que se pongan de pie. Ya hemos terminado el estudio. El hermano Ramiro vendrá. Ahora sí, ya viene lo bueno porque el hermano Ramiro viene la próxima semana. Amén, hermano. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Le damos este día que usted nos da. Gracias por su palabra y por sus enseñanzas y por su misericordia. Y se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.